¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversar es Natural, el podcast de AGN. Y hoy día vamos a dedicarnos, como siempre, a conversar sobre energía, sobre nuestro país, pero hoy día específicamente sobre nuestras ciudades. Estamos acompañados hoy de Zoe Fleming. ¿Cómo estás, Zoe? Muy bienvenida. Muy bien, gracias. Sí. Y también Carlos Cortés, dueño de casa. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muy bienvenido también. Voy a hacer una presentación un poco para que se hagan una idea de quiénes son nuestros invitados hoy día. Zoe, se van a dar cuenta, lleva 7 años viviendo en Chile, pero de todas maneras ella viene de Reino Unido. Le vamos a preguntar también después cómo fue su llegada a nuestro país. Es química atmosférica, es también docente investigadora en la Universidad del Desarrollo, investigadora en el Centro de Investigación en Tecnología para la Sociedad, y con más de 20 años de experiencia. También soy en el estudio y sobre la contaminación, que es algo que, por supuesto, y todos sabemos, a nuestro país lo afecta de muy distintas maneras y muy profundamente. Así que queremos que nos des tu perspectiva sobre cómo están nuestras ciudades, cómo mejoran o cómo no mejoran y cuáles son nuestros desafíos. Y por otro lado tenemos a Carlos Cortés hoy día, que es presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural, AGN, que son los que nos han convocado para este podcast sobre energía en general, gas en particular. Carlos dirige este gremio de gas natural aquí en Chile desde los orígenes del gremio y también ha liderado distintas iniciativas ligadas a la sostenibilidad, a la política energética, también el desarrollo territorial, y ha desempeñado posiciones de liderazgo desde distintas instancias en la región también, como ha sido durante los últimos años que ha sido coordinador para Latinoamérica y el Caribe, ¿cierto? De la International Gas Union. ¿Estamos bien? Es además un gran lector, un músico amateur, es papá de 3 niños y un runner. Y eso siempre da quizá también una perspectiva sobre las ciudades. Y desde ahí también hay datos que has ido quizás juntando a medida que has corrido los maratones por distintas ciudades y has ido comparando lo que pasa en cada una de ellas. Así que también desde ahí vamos a poder analizar el tema de hoy, que es básicamente cómo conseguimos ciudades más saludables, con un aire más limpio, de qué se trata esta transición y hacia dónde vamos, ¿verdad? Empecemos por Zoe para que la conozcamos un poquitito más. ¿Cómo llegaste a esta carrera tan específica o a este estudio tan específico y cómo llegaste a nuestro país? Que por suerte también, porque tenemos ahí muchos temas que desde tu experiencia podemos ir resolviendo gracias a tu trabajo acá. Sí, entonces, ¿cómo llegué mi primer carrera es química ambiental? Ya. Fue durante una clase de biología, miramos un video sobre la teoría de Gaia. Esta teoría de James Lovelock es sobre que la Tierra es un organismo único que se autorregula y todo esto del CO2, que hay una cantidad de CO2 por ser, por dejar la temperatura de la Tierra a una temperatura agradable para la vida y que todos los organismos, todos los bosques y animales y lo que hay en la atmósfera está regulándolo. Y mi profesor decía, sí, eso es química. Entonces, bueno, esta fue mi elección a 14 años de estudiar química ambiental. Uh-huh. ¿Y a Chile llegas por casualidad, por algún interés particular? Sí, entonces por varios años haciendo química atmosférica, eh, mucho terrenos interesante, mucho análisis, algunos modelamientos de datos, como quería como ver otra cosa. Y también me gustan mucho las montañas. Entonces, como intenté de hacer una pasantía aquí en Chile, ¿Ya? entonces hice una pasantía de algunas semanas y decía, no, tengo que volver para más, me gustó mucho, entonces volví otra vez y en esa segunda vez conocí mi marido de ahora. Entonces, esta fue la decisión de quedarme. Y cuando llegas un poco atraída por esa naturaleza maravillosa que tenemos en nuestro país, ¿cuál fue tu impacto cuando te das cuenta del nivel de contaminación de algunas ciudades en contraste con esta montaña majestuosa? Sí, sí, porque en realidad me siento raro que vivo en una mega ciudad de Santiago de 7 millones de personas, porque no soy muy una persona de ciudad. Ciudad.
pero tiene las montañas al lado y esto me encanta, el acceso a la montaña es increíble. Pero hay este contraste, tú puedes estar en la montaña, en la naturaleza y en la montaña al lado de Santiago, después miras a la ciudad y tú puedes ver una capa de contaminación. Entonces sí hay este contraste, también se puede ver la ciudad y este parchecito de verde de vez en cuando y no es lo mismo en toda la ciudad, el centro tiene menos áreas verdes, entonces hay inequidades en la ciudad. Y sí, y hay problemas de contaminación en la ciudad y en el resto de Chile hay varias ciudades que son muy contaminadas y después algunos kilómetros de afuera ya estás en una naturaleza increíble. Exacto. Entonces sí, es un país de contrastes. Que seguro, vamos a verlo más adelante, también esas posibilidades de la naturaleza que tenemos pueden ayudarnos a sanar y a hacer más saludables nuestras ciudades. Carlos, en algunas declaraciones y en algunas columnas has planteado una pregunta que es, ¿cuándo nos hacemos cargo de nuestras ciudades contaminadas? ¿A quién dirigirías esa pregunta hoy día y cómo podríamos empezar a contestarlo o buscar una solución a ese gran problema que tenemos? Bueno, Bárbara, yo creo que el tema de la calidad del aire de nuestras ciudades es un tema que sin duda recae sobre los individuos como principales actores de la vida en comunidad. Todos podríamos tener hábitos más limpios y de mayor cuidado en las ciudades, pero está la entidad del problema que yo creo que si no se ataca desde el Estado, no vamos a ver resultados contundentes acorde a los requerimientos que tiene nuestro país. Sin duda acá las responsabilidades son transversales. Aquí hay responsabilidades para los usuarios finales de la energía, para el sector productivo, para las autoridades, pero las responsabilidades tienen una entidad distinta dependiendo de cada uno de los actores. Y sin duda acá, sí que si desde el Estado no nos hacemos cargo de establecer mejores estándares, de darle opción a la gente que no puede financiar tecnologías más limpias para calefaccionarse, que es justamente el gran problema de Chile. Vamos, y si esto sigue siendo tratado de manera tan sectorial, o sea, se ve como que este es un tema del Ministerio de Medio Ambiente, pero no es así, este es un tema de salud, porque es un tema de salud pública, y también es un tema de energía, porque la energía no es solamente la manera como se genera la electricidad y cómo esta se utiliza, ese es un sector de la energía, pero la energía tiene que ver también con cómo nos movemos, cómo nos calefaccionamos, cómo funcionan nuestros procesos industriales y si, por lo tanto, desde el Estado de manera coordinada, salud, medio ambiente, energía, no se aborda esto con decisión, vamos a seguir viendo avances muy marginales y no una solución o un estándar más acorde con el nivel de país que queremos ser. Y a propósito del país que queremos ser, esto es para los dos quizá, porque conversamos fuera de cámara y del micrófono, que Chile en ese sentido es un país muy largo, con condiciones geográficas muy diferentes y eso hace que en el fondo, al menos para efectos energéticos y de contaminación, es como varios países dentro de uno, con distintos desafíos y también probablemente distintas soluciones hoy. ¿Qué diagnóstico puedes hacer tú, por ejemplo, con un tema que es puntual en algunas ciudades como el problema de la ventilación y qué soluciones vemos en ese sentido? Sí, el problema de la ventilación es un problema como natural, como es la meteorología, como el clima que está formando esto. Entonces, esa es una situación, especialmente se está bordado por montañas. Entonces, Claro. por ejemplo, Santiago, que tiene un viento predominante del oeste, y después tiene esta barrera de la precordillera. Entonces, como es difícil como limpiar el aire. Y Coyhaique es lo mismo, es como bordeado de montañas. Y cuando especialmente en invierno se forma como una inversión térmica, entonces es como como todo el aire desde la superficie está aplastado. Entonces como tiene solo algunos cientos de metros y toda la contaminación no puede ir más allá de esto. Entonces se queda allá como estancada. Entonces, sí, atrapada. Entonces esta situación se forma naturalmente. Sabemos cuándo va a pasar, porque como las previsiones de predicciones de meteorología, sabemos que se va
se va a formar esta situación de alta presión y esto. Entonces hay avisos, especialmente en Coyhaique, porque ellos saben, porque su humo siempre está, entonces avisan, se va a formar peor condiciones porque sabemos que no vamos a tener ventilación. En Santiago es más difícil comunicar algo así, porque no están usando sus calefacción a leño, pero más los autos. Es difícil decir, se viene esta situación, entonces deja de usar su auto. Es como difícil esto. Es cuando ya se sienten que hay mucha contaminación. En este momento la gente piensa, sí, capaz que voy a hacer menos, pero se sienten que hay como 6 millones de otras personas, porque yo tengo que ser la persona que deja de hacer esto. Entonces tiene que ser un sentido colectivo, que todos se sienten que están haciendo lo mismo para la ventilación, pero hay pocas cosas que hacer, como obviamente reducir las emisiones en este momento es lo ideal, pero es difícil como reducirlo tan de repente, yo creo. Y en ese sentido, que ¿tiene algo que ver, Carlos, quizá como el estándar que estamos ocupando, que está distante de lo que exige quizá la OMS? ¿Habría ahí que hacer en el fondo, recalcular o rediseñar las exigencias que nos ponemos nosotros mismos? Mira, esa pregunta es muy buena, porque nos retrotrae a Santiago de los 90. Nosotros cuando a veces nos olvidamos, bueno, los que estábamos vivos y teníamos conciencia en ese pasado cercano, de que Santiago era una ciudad que tenía un estándar ambiental horrible en los 90, muy distinto a lo que tenemos ahora. ¿Y qué pasó? Bueno, pasó que la autoridad estableció a través del plan de descontaminación un estándar distinto y mucho más exigente, y que llegó el gas natural desde Argentina, lo que le permitió al sector industrial primero adecuar sus emisiones a las nuevas exigencias, porque antes no tenía un combustible o una alternativa energética que le permitiera lograrlo. Y hubo una migración importante en los hogares desde fuentes energéticas más contaminantes a gas natural, y eso permitió reducir de manera muy drástica y beneficiosa para la capital, especialmente las emisiones finas, el material particulado P10 y 2,5, que es el que causa los efectos más dañinos en la salud. Pero ¿qué pasa en el resto de Chile? Y eso nos puede explicar más. El estándar es distinto. El aire que por norma está permitido o la comunidad puede respirar o respira, tiene un estándar, un nivel de exigencia que es mucho más laxo que el que tenemos en Santiago. ¿Y eso por qué? Porque las normas ambientales son diferenciadas. Como tú bien dices, ciudades como Coyhaique o Padre de las Casas tienen 10 veces los niveles de emisiones de material particulado fino que las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud. Y eso efectivamente tiene un correlato en daños de salud, en vida humana. Más de 4.500 personas al año mueren de manera prematura en nuestro país por exposición al aire de mala calidad. Y por eso mismo yo decía anteriormente que si no abordamos este tema como un problema y un desafío país, y se lo dejamos entregado a esfuerzos puntuales que pueden hacer individuos de manera desorganizada, no vamos a ver cambios al nivel que el problema demanda. Sabemos que el consumo de la leña en Chile, que es uno de los causantes de los principales causantes de los altos niveles de emisión de material particulado fino de Santiago al sur, está muy arraigado en nuestra sociedad. Es un tema cultural, pero por lo mismo es que el Estado tiene que intervenir, generar condiciones, subsidiar donde sea necesario, establecer niveles de emisiones mucho más exigentes y tomar esto efectivamente como una prioridad país. 5 o 6 de las ciudades más contaminadas de Latinoamérica están de Santiago al sur. O sea, es un récord muy triste de que lamentablemente nos acordamos solamente en invierno. Llega mayo y tenemos una preocupación bien transversal en los distintos tomadores de decisiones del sector energético y medioambiental por el tema de la contaminación, pero después vuelven los vientos de septiembre y nos olvidamos del problema y lo vamos postergando y lo seguimos postergando. Y la verdad, las mejoras que vemos en este tema son bien marginales, no se condicen con la entidad del problema. Pero yo siento que en Santiago se produjo un cambio notable, lo hemos comentado en otros capítulos de este podcast, y por qué eso no hemos sido capaces de replicarlo en
otras regiones? ¿Es por un tema como de centralización de las preocupaciones? ¿Es porque hay algo cultural también que ha sido más difícil de erradicar en términos, por ejemplo, de la calefacción doméstica en el sur? Sí, como bueno, no tendríamos que tener calefacción a leña en Santiago. Sabemos que hay algo, pero no es como la principal fuente aquí. Pero en el sur es tan cultural. Entonces, en los planes de descontaminación hay esta opción de recambio de estufa. Entonces, siempre como están contando cuántas estufas cambian cada año, pero hay personas que tienen 2 estufas en su casa, hay personas, y en algunas ciudades hay cortes de electricidad y se cambian su estufa por uno de pellets, que es mucho más eficiente. Si hay un corte de luz, los estufas de pellets solo funcionan con electricidad. Entonces ellos dicen, bueno, no puedo, si este corte es por 3 días, voy a morir de frío. Entonces, como había como algunos problemas o el abastecimiento de pellets, esto tiene que ser subsidiado. Tenemos que saber que hay suficiente pellets por todo el año. También hay la calidad de la leña. Entonces, como se puede tener estufas más eficientes, necesitamos continuar con culturalmente de quemar leña y comprar leña de mejor calidad. Pero durante todo el invierno, como no tienen tanto dinero, tienen que ir a comprar húmeda. Entonces, regular esto es Son inviernos difícil. muy largos también. Sí, y entonces es difícil para la persona con menos recursos de hacer esto y a cambiar la cultura. Y también si tú ves que tu vecino está usando leña, es difícil ser el único que dice, bueno, yo voy a ser diferente, porque tú respiras la leña que ellos emiten. Exacto. Y en ese sentido, Carlos, el gas natural sí podría ser una gran alternativa, más limpia. ¿Cuánto han sido capaces de realizar este cambio en regiones? ¿Cómo ha ido avanzando esa transición? Mira, como decía antes, el problema de la contaminación ambiental es tan enorme que no se soluciona no hay una bala de plata. Es un problema que tiene que ser abordado con múltiples herramientas. Primero, en lo que tiene que ver con la calefacción residencial, con un mejor aislamiento térmico de las mismas. En lo que tiene que ver con los energéticos residenciales, el gas natural sin duda contribuye a una matriz más limpia. Ha pasado en Santiago, ha pasado en algunas ciudades donde la penetración del gas es más profunda. Hoy en día tenemos la presencia del gas en más de 90 ciudades del país. Pero claro, ir cambiando hábitos es un proceso lento y pero estamos en eso. Pero hay otras alternativas, o sea, el tema de la leña no se soluciona solo con gas. El gas es una opción, pero también hay GLP, también hay opciones a querosene que pueden combustionar hacia el exterior, también hay pellets que es más limpio que la leña, o sea, y también hay electrificación. Lo que nosotros decimos es que donde hay gas, el gas puede ser una opción, una muy buena opción, disponible, continua, que sin duda va al foco del asunto, pero hay otras opciones también y creemos que tienen que abordarse con distintas alternativas. Afortunadamente, el gas tiene una mucho mayor presencia en el sur del país que la que tenía hace unos años atrás. Afortunadamente, tenemos la suerte que estamos al lado del segundo mayor reservorio de gas a nivel global, que es Vaca Muerta en Argentina, que nos puede permitir acceder a este recurso de manera más competitiva que la actual seguramente, y eso apoyado con programas de subsidios o de recambio también impulsados del Estado, creemos que puede servir para disminuir el tema de la contaminación ambiental doméstica, pero no somos la única alternativa, hay otras, y creemos que hay que poner sobre la mesa todas ellas y empujarlas, pero desde ya. Ujú. Y a propósito de cómo nos podemos hacer cargo, ha salido varias veces el tema de qué pasa con los ciudadanos, qué hace cada uno por mejorar esta situación, Zoe. Y tú has hecho investigaciones y has trabajado en ciencia ciudadana con sensores de bajo costo. Cuéntanos un poquitito de esa experiencia, dónde la realizaste, qué resultados tuvo. Sí, en Chile trabajamos mucho en Coyhaique con sensores de bajo costo, un poco en Santiago y un poco en Calama, entonces sabemos de diferentes experiencias, pero en Coyhaique ha sido muy exitoso. Hemos hecho campañas donde pedimos voluntarios, entonces la gente de Coyhaique son muy conscientes de su problema y también son personas
le gustan estar afuera, caminar en invierno. Entonces, como ellos tienen un sensor, tienen que caminar una cierta ruta que planificamos, pero 4 personas al mismo tiempo, entonces podemos planificar en 45 minutos como dónde son los lugares con más humo o cómo varía el humo durante esta hora. Y ellos mismos pueden ver los niveles, entonces están caminando por una calle, hay una chimenea que se ve que el humo viene hasta ello, es como dice 50 microgramos por metro cúbico, sube a 200 de repente. Y 200 es un nivel como muy peligroso. Entonces es muy visual, lo ven, lo sienten y también hay el olor, por eso sus ojos duelen al mismo tiempo. Entonces como le enseña mucho sobre, wow, sí, yo entiendo. Y yo estoy haciendo ciencia también y estoy aportando a los datos para comunicar esto. Entonces ayuda en la conciencia de la gente, sienten que pueden ayudar, pueden como apoyar en esto. Y también como ponemos sensores dentro y fuera de casas y allá en el día a día pueden ver los cambios, como pueden cambiar como abrir la puerta para poner más leña y capaz que los niveles suben, entonces saben, puede ser, no fue la mejor manera de hacerlo, mejor que no abro a esta hora. Y es algo tan evidente y como tan visual que quizá también se va produciendo un círculo virtuoso que esa misma ciudadanía que se involucra en este tipo de procesos pueden ir compartiendo con sus pares y cuando esa información viene de un par es distinto que cuando viene desde otro lugar y entonces se convierte en algo más orgánico de querer resolver quizá. ¿Cómo se ha desarrollado un poco ese compromiso? Sí, en toda la ciencia ciudadana, no solo calidad de aire, es como, sí, empoderarse, entender un poco más, compartirlo con otros y sentir que yo creo que en algunos lugares donde nunca el Estado o científicos han medido, ellos son sin datos, entonces dicen, yo creo que tenemos un problema de contaminación, pero yo no sé. Entonces le da la oportunidad de poder hablar con otros, poder como explicar que sí, yo sé que hay un problema. Entonces, esta comunicación y también para los científicos es bueno tener personas que nos ayudan a recoger datos. Entonces, en general es muy bueno. Con las redes sociales obviamente se comparte más que antes, solo como hablando con su familia, sus amigos. Pero, y también por el hecho que no hay estaciones de monitoreo, no hay mucho, normalmente hay en las pequeñas ciudades hay uno, entonces son los datos en este momento. Algo como el humo es muy distinto dependiendo de dónde vives, entonces con ciencia ciudadana puede llegar a lugares donde nadie nunca ha medido la contaminación y puede ver la variación en el tiempo también. ¿Y es posible, Zoe, o existe alguna intención de replicar quizá como esta experiencia en otras ciudades? Estoy pensando, por ejemplo, en Tiltil, donde también hay una zona crítica y están muy conscientes de eso sus habitantes. Sí, bueno, se puede dejar como sensores como fijos en cualquier lugar, y, pues sí, porque Tiltil no tiene una estación de monitoreo. Y ellos están en un lugar también con mucho viento, mucho polvo, entonces como la contaminación puede mover muy rápidamente y mucha industria. Entonces sí, ellos pueden tener cosas tácticas. De hecho, yo estaba ayudando en un estudio donde usaron plantas y también recogían polvo para análisis de metales. Entonces es como un poco distinto que solo la concentración, es mostrar qué sustancias hay en este polvo. Entonces, sí, yo creo que podemos recomendar qué instrumentos usar, pero es siempre mejor estar con científicos para ayudarle con los datos y calibrar. Si tienen instrumentos, calibrarlo con instrumentos de referencia. Entonces, esta parte es lo que son sensores de bajo costo, pero el costo viene en el procesamiento de los datos con expertos. Pero siempre aunque son por una semana, es como una idea de cómo es la contaminación y podemos como hablar con otros. Capaz que sería bueno poner una estación de monitoreo aquí. Es que esa información, la información en general, una ciudadanía informada reacciona tan distinto, Carlos. Quizá también sería bueno, o cómo ves tú la cantidad de información que maneja la ciudadanía o los usuarios de las ventajas que pueda tener el gas natural, por ejemplo, en lo que ocupan en sus casas, en calefacción. Al sur de Chile hay un trabajo ahí que hay que hacer más potente, más visible. Bueno, sin duda el aporte
de la ciencia ayuda mucho, que es la manera en que uno baja esto también Sí. al nivel del ciudadano. Yo creo que han habido grandes esfuerzos en los últimos años, han habido programas muy exitosos, incluso desde que han surgido desde el gobierno. El programa de recambio de artefactos tuvo en la década pasada, yo creo, un logro muy importante, que fue poner sobre la mesa los efectos del uso de las distintas tecnologías a nivel doméstico, y se difundió mucho y la gente empezó a tomar recién conciencia, gran parte de ella, de que no daba lo mismo la manera que se calefaccionaba, no solamente para su salud, sino que también para la de sus vecinos y la de sus ciudades. Entonces, todo lo que sea apoyar estos esfuerzos en datos, y esos datos bajarlos a nivel ciudadano, sin duda que ayuda mucho. En eso los gremios podemos ayudar, las universidades pueden contribuir, eh, porque efectivamente al final, si estamos donde estamos como país en términos de calidad del aire, tiene mucho que ver con que la ciudadanía tampoco no ha tomado conciencia, no toma conciencia al momento de comprarse un vehículo, de que el diésel es órdenes de magnitud peor que la benzina. O sea, que decir de un eléctrico, pero ya partiendo por la decisión de comprar un vehículo diésel, que está hoy en día subsidiado por nuestro sistema tributario. Luego, por las decisiones de cómo se calefacciona, por la decisión a veces de compartir el auto, de usar transporte público, cuando uno le pone números y le da un sentido también, no solamente medioambiental, sino que también como de buen ciudadano, de buen vecino, uno ve que se empiezan a generar cambios culturales. La información que generan, como decía, instituciones, la Universidad del Desarrollo, ahí donde está SOBE, pero también otras, que hoy en día vemos que hay mucho mayor esfuerzo, puede contribuir a este esfuerzo, a mover esta causa. Pero vuelvo a lo que decía al comienzo: si esto no es abordado como una política, como una prioridad país del Estado, no vamos a generar los cambios que yo creo que pusimos sobre Chile necesita, en términos de mejora en la calidad del aire. Y para ir cerrando ya nuestro capítulo de Conversar es Natural, dedicado a las ciudades y la necesidad de ciudades más saludables, ¿qué es para ti hoy día urgente que se modifique? ¿En qué tenemos que poner énfasis en Chile y en las ciudades más contaminadas? Bueno, sí, yo creo que puede ser, tenemos que dividir el país en diferentes zonas. Entonces, Dividamos. en el sur, sí, esto del cambio de la estufa es lento, pero hablamos de mejor aislamiento, mejor calidad de la vivienda. Esto yo creo que es crucial. Y pensar en el largo plazo, porque si la gente no tiene dinero para hacer algo ahora, van a vivir 10 años más en mala calidad. Tienen que poner algo para mejorar su casa. Entonces, yo creo que esto como... y ojalá que la estufa a pellet se pone más de moda también, y pueden ver que pueden ahorrar en el dinero de comprar los pellets. A nivel Santiago, como el transporte público, esto de compartir autos, había una empresa que tú podías como arrendarlo, pagar por la hora, y como no está ahora. Entonces, como esto de poder fácilmente compartir autos, de tener buen transporte público. Bueno, yo creo que ya tenemos mucho menos industria en la ciudad, entonces eso es bueno. Pero en otras ciudades, con las zonas de sacrificio, las zonas donde hay mucha industria, entonces ojalá como estar midiendo más las emisiones de estos lugares, para que reducen sus emisiones, porque hay personas viviendo al lado. Obviamente hay zonas industriales en otros países, en Europa, pero no hay lugares residenciales al lado. Esto Justamente quería terminar con esa pregunta, porque no quiero que se me quede en el tintero. ¿Qué pasaría si los énfasis, más que en cambiar la calefacción en las casas, por ejemplo, estuvieran puestos en hacer ese recambio a nivel industrial en las ciudades más contaminadas o a los alrededores de las ciudades más contaminadas? Sí. ¿Avanzaríamos muy rápido? No avanzaríamos más rápido, porque Chile no es un país que esté muy industrializado. Sí hay un polo industrial importante en la región del Biobío, que hoy en día está generando un efecto ambiental no deseado, que podría abordarse con la sustitución de los combustibles muy contaminantes que usan por gas natural u otras alternativas más limpias que hoy en día están disponibles. Pero déjame volver al tema del transporte. En Santiago, efectivamente, el uso de la leña se redujo mucho, prácticamente no existe en la zona urbana. Pero tenemos el tema del diésel. El diésel es el principal problema de Santiago. Y el transporte público de Santiago opera, de los 6.000 buses del Transantiago,
2.000 son eléctricos, lo que está perfecto, pero los otros 4.000 son buses diésel. Eso no se entiende por qué. Si en las ciudades del primer mundo uno ve que conviven flotas a gas con flotas eléctricas para permitir una mejora en el transporte público y en la calidad del aire de esas ciudades, en Santiago no hemos sido capaces de avanzar en esa dualidad de opciones. Parte del transporte público va a pagar, parte eléctrico, lo que estaría muy bien encaminado a atacar el problema que Santiago tiene. Y de Santiago al sur, el problema es la leña. Y por eso yo partí, o sea, como no se puede acometer el problema en toda su magnitud de un paso, yo partiría con las zonas urbanas. Hagámonos cargo de la situación de las zonas urbanas justamente desde Rancagua a Puerto Montt. ¿Cómo podemos ir generando condiciones para que la leña que se vende en esas ciudades, primero, no solamente esté restringida, sino que esté normada, que se venda solamente leña seca, en fin, ir avanzando en programas de aislación técnica, pero dejemos las zonas rurales para un segundo esfuerzo. Okay. Hagámonos cargo de eso. Tenemos la zona industrial de Concepción como una tercera etapa, o sea, puede trabajarse en paralelo, entonces ahí tú tienes 3 maneras de abordar el problema, y yo creo que son ambiciosas, pero que se pueden hacer. Hoy en día está la tecnología, están los recursos, están disponibles los energéticos para poder aportar en la sustitución que va a ser una mejor calidad del aire. Lo que falta es la decisión de abordarlo con la urgencia que requiere. Perfecto, entonces ciudadanos más comprometidos, más posibilidades para poder tener una matriz y ciudades sobre todo más limpias y saludables. Zoe Fleming, muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo de Conversar es Natural. Carlos Cortés, muchas gracias por participar con nosotros también. Muchas gracias a ti, Bárbara. Los esperamos en el próximo capítulo de Conversar es Natural de AGN.